Una noche tensa abrazaba a la vecindad. Doña Clotilde desocupó la mesa de su cocina y la movió a una habitación oscura y vacía, que era por lejos la más alejada de su departamento. Se dedicó a colocar alrededor 4 velas manchadas en la punta con una ceniza azul, formando así un cuadrado perimetral. De un recipiente de arcilla de gran tamaño, la doña comenzó a sacar puñados de sal de tono negruzco, creando un rastro que conectaba la mesa con las 4 velas. Doña Clotilde golpeó con una varilla un objeto de piedra con forma de hoz, soltando una chispa que generó una flama pequeña, la cual se desplazó por el sendero de sal cual corriente eléctrica por cable de cobre. Las 4 velas se encendieron al unísono. Excelente. No he perdido la práctica. En la mesa, la doña colocó 2 objetos particulares. El primero era un tablero circular de madera con un domo de cristal negro en el centro, rodeado por 2 anillos con grabados. El objeto fue definido por la doña como oráculum. En medio de su mesa colocó una gran copa de cristal con extrañas líneas rojas que parecían venas. La elegante copa tenía en la punta 2 bordes afilados y otros redondeados. Doña Clotilde dudó por un momento, pero luego se dispuso a traer un libro viejo, el cual tenía escritos tanto en español como en una lengua extraña. La letra se veía más como caligrafía a mano que como imprenta tradicional, y la doña, confiada, soltó un poco de polvo azul dentro de la copa mientras recitaba uno de los párrafos. El ambiente se tornó pesado. Doña Clotilde notó que las velas brillaban ahora en un tono azul, emitiendo un aroma nostálgico. Fue entonces que colocó su mano izquierda en el domo de cristal del tablero, y con la ayuda de un puntero similar a un peón de ajedrez, emitió su primer saludo. Completó la petición, y una sombra enorme apareció frente a la mesa. La figura levantó su mano. Se dice buenas noches. Tanto tiempo, y aún carecen de modales. La doña sacó de un pequeño cofre negro lo que parecía ser una moneda de plata. Gregory Cárdenas, 1942 a 1947. Asesino en serie de la Ciudad de México. 14 víctimas confirmadas, solo mujeres. Sadismo y maldad nunca antes vistos en el país. Por lo menos en esas fechas. Un alma oscura para coleccionar o para esclavizar a gusto y conveniencia en el infierno. Valiosa para trueques, a cambio de la verdad de lo que ocurre en esta vecindad. Algún compañerito tuyo tuvo paso a este mundo de forma imprudente y temo que comience a consumir almas sin distinción. Me gustaría saber dónde y en qué forma se ha manifestado. La sombra puso la mano sobre la copa y doña Clotilde echó la moneda dentro. La plata comenzó a oxidarse hasta convertirse en polvo. Una niña le dio paso a tu mundo, le dice la chilindrina. Manifestó al intruso con su mente y voluntad en su habitación. Ustedes, brujas, les llaman a estos recipientes temporales tulpas. A cambio de favores, ofreció su ser como recipiente portador. Cuando el imprudente termine su cuota, ella será la siguiente. Tendrás que darte prisa, bruja, 3 almas ya han sido consumidas. De 3. Maldición, entonces debemos llamar a un asesor que se encargue de devolverlo a su mundo de inmediato. Puedo recomendarte a alguien, siempre y cuando testifiques por mí ante él para quedarme con esas almas adquiridas o tener al imprudente a mi servidumbre. El demonio ofreció su nombre junto al nombre del asesor, cosa que doña Clotilde aceptó en silencio. Debo aclararte que su precio para las de tu clase no es barato. Aunque con esta conexión no harás más que ir respetarlo. Tú espera el pago por tu servicio. Del resto me encargo yo. La entidad se rió y fue desvaneciéndose poco a poco. Las velas y el ambiente en la habitación volvieron a la normalidad. Doña Clotilde no perdió el tiempo, trayendo a la mesa 2 portavelas de plata muy bien conservados. Salió de la habitación dirigiéndose a un cajón apartado en el que tenía otras velas. Manoteó y revisó. Se detuvo. Solo una vela roja con motas moradas resaltaba entre el resto. La doña se agarró la cabeza y miró a la puerta de su departamento. Solo hay un sitio donde conseguirlas. Pero el tiempo aqueja. Si abro la boca, es probable que la tulpa se dé cuenta. Pero no puedo dejar desprotegidos a los vecinos en mi ausencia. Doña Clotilde caminaba mirando al suelo. Entonces tuvo una idea. Decidió salir con cautela de su departamento, cargando un brazalete especial y ropa con símbolos de protección. Aprovechando la hora, la doña comenzó a marcar cada una de las puertas de sus vecinos con símbolos, los cuales cubría con una salpicadura de polvo azul. Se tomó su tiempo para hacerlo con la casa de doña Florinda, Jaimito el cartero, la señora Inés, y la mayor cantidad de vecinos posibles. La noche junto a sus amuletos la convirtieron en un murmullo, pero la tensión era evidente. Sintió de vuelta esa incertidumbre al pasar por el pasillo que unía ambos patios. A su lado, una entidad que podría pasar su zarpa a través de la pared para arrancarle el rostro esperaba a su próxima víctima. Doña Clotilde volvió a su departamento como una sombra para esperar la llegada del sol. Esa mañana todo parecía tranquilo.
El chavo jugaba con un auto de cartón el cual llenaba con tierra, mientras que Kiko había salido para presumir sus autos y camiones de juguete. Doña Clotilde salió de su apartamento para hablar con los niños. Estos se mostraron intimidados. Aún así, la señora le preguntó a Kiko dónde estaba su madre. Cuando doña Clotilde tocó la puerta del departamento 14, se encontró con doña Florinda. Esta se vio confundida, cosa que la señora aprovechó para enredarla con un par de palabras. Le entregó un pequeño amuleto con forma de rondo. Ella aclaró que estaría fuera por un tiempo de la vecindad, y quería a doña Florinda para que por favor le cuidara dicha gema de gran valor. Me parece que ha tomado la mejor decisión. Después de todo, en esta vecindad es difícil encontrar gente de la alta entre tanta chusma. Entiendo, doña Florinda. ¿Podría recomendarle algo antes de irme? Mande. Cuando el sol se vaya, asegúrese de cerrar bien puertas y ventanas, no salga de noche bajo ninguna circunstancia. También no deje a su hijo jugar tan tarde. Florinda se sorprendió y preguntó los motivos. Doña Clotilde dijo que había una infestación de cucarachas y estas acostumbraban a salir volando de noche, por lo que tener puertas y ventanas bien cerradas a la puesta del sol era necesario. Pues sí, doña Florinda. Ese tipo de insectos se mantiene bajo tierra y salen las noches en estas temporadas. Tuve la desgracia de enterarme tarde ayer en la noche, estaban entrando por mi ventana. Me tocó cerrar todo. Cuando vuelva hablaré con el señor Barriga para solucionarlo. Ya he lidiado con esas plagas antes, pero necesito el permiso y apoyo del dueño para eliminarlas como se debe. Chanfle. ¡Qué horror, doña Clotilde! Eso es lo que pasa cuando no se mantiene el patio limpio. La señora se despidió ya que había escuchado la puerta de don Ramón abrirse. Doña Clotilde lo vio y se llevó una gran sorpresa. El hombre traía un traje formal y se le veía enfocado, con un gesto de felicidad. La mujer le preguntó sus motivos, y don Ramón le explicó con calma. Había conseguido un trabajo nuevo hace un par de días, lo que le permitió costearse nuevos productos y cambiar su estilo de vida. Fíjese que tuve suerte, doña Clotilde. Adelante de mí había otro sujeto. Y debo confesarle que se veía más preparado. Pero parece que no le gustó el empleo, pues no se presentó al día siguiente. Me parece excelente, don Ramón. Bueno, quería decirle que voy a salir, y puede que tarde en volver. Me gustaría que me hiciese un favor en mi ausencia, si no es mucha molestia. Claro, doña Clotilde. ¿Qué necesita? La señora explicó de nuevo lo de las cucarachas y la necesidad de que los vecinos no salieran de noche bajo ninguna circunstancia. El monchito asintió, aunque luego preguntó por el señor Barriga, ya que no había llegado el pasado día primero para cobrar la renta. Bueno, don Ramón. El tiempo me está apretando y esos autobuses tienen prisa, nos vemos luego. Espero que no se le olvide lo que le dije. Pierda cuidado, doña Clotilde, yo le hago ese favor. Ojalá me traiga un recuerdo de su viaje. La mujer se retiró, y don Ramón se despidió de su hija para irse a trabajar. Antes de que pudiera irse, el hombre oyó como Kiko llamaba con un grito a su madre, ya que el chavo había pateado uno de sus camiones de juguete. La doña salió para consolar a su hijo y encontrar al culpable. Rodeó el tendedero, buscando a don Ramón, hasta que se percató del hombre con traje que tenía al lado. Ah, con que disfrazándose para evitar el castigo, ¿no? Doña Florinda le dio una cachetada a don Ramón, haciendo que la chilindrina le empezara a gritar vieja pegona. El hombre sujetó a su hija y le dijo que se calmara, que no valía la pena. La doña levantó la cara retirándose del lugar, además le dijo a su hijo que no se juntara con esa chusma. Kiko respondió al llamado y le aplicó un chusma al hombre, manchando el traje con el carro de juguete. Kiko peló los ojos y se fue corriendo a su casa. Pero algún día me las tengo que cobrar con ese mocoso. Bueno, mijita, olvida eso y estate tranquila. Hoy llegaré más temprano para salir a pasear al parque. Sí, papá. Me portaré como la niña más buena del mundo, lo prometo. Cuídate y que te vaya bien. El hombre se retiró con una sonrisa orgullosa en el rostro. Me portaré bien. Y le voy a enseñar a los demás a portarse bien. Vieja chancluda. Esa noche, el chavo descansaba en su barril. El sonido de los grillos lo hizo entrar en un estado de calma sin igual, por lo que no tardaría mucho en dormirse. La luz de la luna iluminaba su rostro, pero a él no parecía molestarle eso, hasta que vio cómo ésta perdió intensidad y sus párpados cerrados solo mostraban oscuridad. Algo se escuchó en el patio. Lo notó. Una corriente de aire frío lo incomodó, mientras que el ambiente comenzaba a presionarlo cada vez más. El chavo asumió el ruido como producto de un animal, alguna rata o un gato que se había colado por los techos, por lo que ni se dignó a abrir los ojos. Intentó dormirse de nuevo, pero no pudo. Fue entonces que el chavo escuchó unos lamentos, como si alguien estuviese pidiendo ayuda desesperadamente. Se concentró para captar a detalle el sonido. Habría jurado que la voz se parecía mucho a la de su compañero ñoño.
El niño se comenzó a preocupar, por lo que abrió los ojos para mirar hacia arriba, percatándose de una capa de humo que difuminaba las estrellas. El niño olió, pensando que se trataba de algún incendio, pero nada similar captó. Quiso asomar la cabeza, pero un instinto nuevo lo mantuvo sujeto al barril. Otro sonido llenó el patio. Era leve, pero el chico pudo reconocerlo. La voz era similar a la del señor Barriga, por lo que el chavo, con el corazón en la mano, decidió asomar la cabeza. Enfrente de la casa de Kiko había una silueta de pie. Era enorme y toqueteaba la puerta del departamento 14 como si fuese una malla caliente. Algo no cuadraba, cosa evidente en la frustración de aquella cosa. El chavo se congeló, viendo cómo ese monstruo empezaba a flotar para estamparse con brusquedad contra la puerta, intentando entrar a toda costa. El niño agachó la cabeza. Aunque los golpes eran contundentes y pudo notar la madera agrietarse, no se oía ruido alguno, más allá de esos lamentos. El chavo se negó a mirar, apretándose la gorra contra la cabeza, y entonces un grito desgarrador se escuchó. Se trataba de doña Florinda, por lo que el niño asumió lo peor, hasta que escuchó la voz de Kiko clamando por ayuda. Los gritos fueron tan fuertes que despertaron a los vecinos circundantes, como don Ramón o Jaimito. El chavo escuchó que la puerta del departamento 72 se abría, pero no había salido don Ramón. En su lugar, la Chilindrina se le adelantó, plantándose en medio del patio con todo y pijama puesta. El chico salió de su barril muy despacio y con las piernas como gelatina, pero aquel monstruo ya no estaba ahí. Escuchó a Kiko llorar, lo que hizo que don Ramón se abalanzara contra la puerta del departamento 14. Vieron a Kiko sujetando a su madre desmayada. Jaimito se apresuró para llamar a una ambulancia, pensando en lo peor. En medio del caos, el chico vio cómo la Chilindrina caminaba de vuelta a su casa con indiferencia, y antes de que la niña cerrara la puerta, el chavo reconoció aquella cosa horrible en medio de la oscuridad del departamento 72. Al día siguiente, la incertidumbre en la vecindad no paraba. El profesor Girafales había llegado junto con Kiko, ambos con un gesto desanimado. Doña Florinda había caído en un coma repentino, producto, al parecer, de un golpe fuerte en la cabeza. Girafales dijo que se encargaría de cuidar de Kiko mientras su madre estuviese ausente. El chavo se acercó con timidez, preguntándole a su vecino cómo se sentía. Más o menos, chavito. No he dormido en todo este día y mi mami está muy mal. Los doctores dijeron que su condición era rara. Chanfle, Kiko. La verdad me da mucha pena por lo que pasas ahora, tienes mi apoyo. Creo que también te debo unas disculpas por lo de ayer. Ya no pienses en eso, chavo. Por ahora solo quiero descansar para ver si puedo visitar a mi mamá más tarde. Antes de eso, quisiera hablar contigo. Creo que es un tema que nos conviene a los dos. En el cuarto de Kiko, el chavo contó todo lo que vio. Su voz se quebraba, pero se forzó a mantener la compostura. ¿Estás seguro de que todo eso no fue una pesadilla? Palabra del Chapulín Colorado, Kiko. Todo lo que vi fue real. Además, ese monstruo se metió a la casa de don Ramón. Chanfle. ¿Y qué podemos hacer? No tengo idea, pero toca averiguarlo por el bien de todos. No sabemos si esa cosa quiera volver a atacar. No me digas eso, chavito. Creo que tengo una idea. Kiko. ¿Esa noche pasó o viste algo? Porque el monstruo al final no pudo entrar a tu casa. Parece que le costaba demasiado. Kiko se concentró, trayendo a la conversación un recuerdo particular. Cuando volvió a su casa huyendo de don Ramón, el chico se percató de una gema extraña que su madre había dejado en el comedor. Kiko, curioso, tomó la gema y vio cómo ésta emitía un brillo llamativo. El chico, sin que su mamá se diera cuenta, se llevó el objeto para jugar. Todo fue normal, hasta que llegó la noche. Kiko se despertó por un fuerte resplandor. La joya estaba emitiendo una luz verdosa que logró encandilarlo, haciéndolo tomar el objeto. Ahí escuchó el grito desesperado de su madre, entonces se guardó el amuleto para salir corriendo. Kiko llegó a la sala viendo a doña Florinda desmayada, la gema que traía en el bolsillo empezó a vibrar mientras que el resplandor verde traspasaba la tela. Alcanzó a escuchar un alarido extraño, como una rata siendo masacada, por lo que no pudo más, pegando un grito que escucharon los vecinos. Lo último que recuerdo es ver a don Ramón tirando la puerta. Luego creo que me desmayé yo también. ¿Y tienes esa cosita contigo todavía? Déjame ver. Sí. Aquí está. ¡Qué padre! Creo que tengo una idea. No sé si quieras acompañarme. Kiko dijo que sí, entonces el chavo se levantó y comenzó a recorrer todo el departamento con la gema en la palma de la mano. El niño tuvo una corazonada, si ese amuleto brillaba cada que pasaban cosas raras, podría encontrar un rastro. Al menos eso pensó, al inicio. La búsqueda parecía vacía, hasta que llegaron a la maltrecha entrada, y ambos chicos pelaron los ojos al ver un símbolo extraño con tono fluorescente en la puerta. ¿Qué? ¿Qué demonios es eso, chavo? No tengo ni idea. Viajando tranquilo por la solitaria carretera, un autobús volvía de Cholula de Rivadavia, en el estado de Puebla.
Doña Clotilde cabeceaba mirando por la ventana. Un proceso largo llegó a su fin, y en su mano cargaba la última vela roja con motas moradas que necesitaba. La doña recordó cómo la encargada de la remota casona que visitó, una chica joven con evidente falta de experiencia, le había impedido la entrada con una cara temerosa. Para suerte de la doña, una antigua compañera la reconoció a primera vista, explicándole la situación a su aprendiz. Luego de eso, doña Clotilde se vio enfrente de un cordero, el cual tuvo que sacrificar, mientras masticaba una flor amarga de tono azul. La última visión, fue una noche larga, sosteniendo el cordón con uno de sus cabellos enredados en él. La doña esperó pacientemente que esta vela se solidificara para despedirse con una cálida promesa de volver algún día. Al llegar a la última parada, doña Clotilde se bajó de inmediato para conseguir un taxi que la llevase a su querida vecindad. Eran ya las 2 de la tarde. Con gran cansancio encima, cruzó el portón con decisión, viendo cómo el Chavo y Kiko rodeaban todo el patio. El niño tenía la mano levantada como si estuviese usando una brújula, y entonces doña Clotilde se dio cuenta de que cargaba la gema que dejó al cuidado de doña Florinda. Los chicos se detuvieron ante la casa de don Ramón, no parecían querer acercarse. Toca tú primero, Chavito. ¿Y si mejor tocas tú primero, Kiko? Es que yo creo que don Ramón está enojado conmigo. Si está enojado contigo, imagínate cómo estará conmigo. Mira, te propongo que toquemos al mismo tiempo, así ninguno se queda atrás. Sale y vale. Muy bien. A la 1. A las 2. Doña Clotilde se acercó. Los niños pegaron un brinco, haciendo que el Chavo soltara la gema. La mujer recogió el objeto y luego miró el desastre en la casa de Kiko. Mi suposición fue cierta. Ella era la siguiente. Cálmense, muchachos. Yo no soy el enemigo aquí. Gracias por cuidar mi amuleto. Me interesa que me aclaren algo. ¿De casualidad saben lo que ha pasado en esta vecindad? Ninguno de los chicos contestó. Por favor, no se queden callados. Necesito saber si han visto cosas raras. Hay algo muy peligroso entre nosotros y debemos detenerlo, y es obvio que ustedes lo saben. Y yo sí vi algo. Fue un monstruo, Chavo. Los dos asintieron. Entiendo. Niños, necesito que me ayuden con algo muy importante. En la casa de doña Clotilde, el Chavo y Kiko miraban todos los extraños artilugios que la doña guardaba en una zona oculta de los invitados. En una mesa apartada les pidió que se sentaran, entregándole a cada niño una de esas extrañas gemas. Doña Clotilde les explicó a detalle lo que pasaba, aclarando además, que la culpable de todo esto pudo haber sido la Chilindrina. Luego de escuchar la explicación de tal fenómeno, y las instrucciones para el uso de esos amuletos, el silencio se apoderó del cuarto. Fue el Chavo quien con voz temblorosa, dio su opinión asegurando que la Chilindrina sí era la culpable de haber traído a esa tulpa al mundo, pues durante el ataque a la casa de Kiko la vio caminar con una indiferencia que no era normal. Recordó también cómo ese mismo día en la mañana la sorprendió mirando con una furia silenciosa a doña Florinda, después de que ésta cacheteara a don Ramón. Era una mirada cargada de algo más que enojo, algo profundo y oscuro. Sí, y no se diga de esa vez que usted nos invitó a comer, doña Clotilde. Me obligó a preguntarle cosas raras disque para inventarse historias de fantasmas. El comentario hizo a la mujer recordar el tema de la ouija, y como por descuido, le explicó de manera superficial el funcionamiento del tablero, advirtiéndole que jamás debía usarse sin guía, protección ni propósito claro. Con todo eso sobre la mesa, los tres acordaron un plan. Entendiendo que la entidad solo puede manifestarse durante la noche y que doña Clotilde tendría que llamar a un asesor demoníaco para devolver al intruso a su lugar, el trabajo de los niños era colocar símbolos de contención alrededor del lugar sin que ningún vecino lo notara. Iban a usar sal negra, marcas invisibles y talismanes ocultos entre las grietas o las macetas, y llegada la noche doña Clotilde pensaba invitar a don Ramón a una cena sorpresa para sacarlo de la casa. Manteniendo así tanto a la entidad como a su portadora, la Chilindrina, encerradas. Tengo una pregunta. Si don Ramón se da cuenta de todo esto, ¿qué hacemos? Hay que mantenerlo asegurado en esta casa. Sabemos que es su hija quien porta ese demonio, entonces es probable que don Ramón intente hacer una imprudencia para salvarla. Esta casa es a prueba de tulpas y entidades malignas. Pero la conexión con el inframundo puede que altere la estabilidad de la barrera, así que solo tendremos una oportunidad para actuar con tiempo limitado. ¿Y qué pasará con la Chilindrina? Mira, Chavo. Si logramos hacer todo bien, la tulpa la dejará libre de su influencia y volverá a ser quien era antes. Pero deben prometerme que cumplirán con su tarea, ¿entendido? Ambos chicos asintieron. Muy bien. Esta es la tiza que usarán, quiero que presten mucha atención a la forma del símbolo. Aprovechando las últimas horas de luz dieron paso a su plan. Kiko y el Chavo marcaron las paredes exteriores del departamento 72, manteniendo un perfil bajo para no ser descubiertos. En macetas o grietas de pared, ambos niños colocaban pequeños amuletos de plata similares a monedas, completando así el círculo de contención.
Llegada la noche, doña Clotilde envió a los niños para que se llevaran a don Ramón de la casa con la excusa de que le habían preparado un pastel. Pero algo más pasó. Los chicos estaban afuera de la casa mientras que don Ramón se recargaba sobre el marco. La Chilindrina apareció, y sin que se lo hubiesen preguntado, exigió ir con ellos también. Los chicos se sorprendieron, aunque negaron rotundamente, pues en la casa de doña Clotilde solo se aceptaría a don Ramón. Te están mintiendo, papá. ¿A qué te refieres, mijita? No le haga caso Rondamón. Si no me cree puede ir por usted mismo a ver el pastel en la mesa. Mira, niño estúpido. Mantente alejado de esto y te juro que te perdonaré la vida a ti y a tu compañerito. Solo necesito 3 almas más. Si sabes lo que te conviene, me dejarás trabajar en paz. La Chilindrina fue jalada en el aire a la oscuridad de su cuarto. Don Ramón quiso seguirla, pero los niños lo sujetaron con todas sus fuerzas para arrastrarlo afuera de la caza. Al caer, Kiko se apresuró y cerró la puerta, lanzando un puñado de polvo azul contra la misma. En medio de eso, la doña se encerró en la habitación de la otra vez para comenzar la llamada al asesor del inframundo. Primero trajo al demonio mensajero que se lo recomendó, y luego de ordenar los portavelas de plata con las velas rojas, para cambiar la conexión a una más sofisticada, la entidad trajo consigo al asesor. El demonio de alto rango fue sin rodeos, exigiendo explicaciones válidas a la bruja para tenerlo allí. Su presencia me honra abismalmente. Lo he llamado, pues parece que un demonio imprudente se ha colado a nuestro mundo para saldar su cuota de almas de forma fraudulenta. El humilde mensajero que lo recomendó fue el que me ayudó a descubrir al intruso. Me interesa solicitar su ayuda para que devuelva a este demonio rebelde de vuelta al sitio donde salió, y de paso, darle las almas al mensajero. Eso según lo dictan las leyes del infierno. ¿No te pusiste ese collar en el cuello por casualidad, Brulla? Disculpe. Veo tus intenciones. Quieres asegurar tu rango en la conversación y esperas a que se te conceda el privilegio del trueque. Y diré de antemano que eso no pasará. Aunque seas un ser mortal con 40 años haciendo trabajos para brujas y demonios. Todo en esta realidad tiene precio. A cambio de devolver el orden, deberás cumplir uno de estos 2 requisitos. ¿Prefieres un anillo de servidumbre o entregarme 5 años de tu vida? Es lo mínimo a lo que puedo reducir tu factura, Brulla. Doña Clotilde suspiró. Viejas costumbres del trabajo. ¿Qué recuerdos? Así lo dictan las leyes del infierno que Castetonote. ¿Aceptas el trato o debo condenar tu alma por hacerme perder mi tiempo? Doña Clotilde estiró su mano para hacerse un corte en la palma, usando el borde puntiagudo de la gran copa de cristal. Esta bruja le ofrece un año de servidumbre, estimado asesor. El demonio estiró su oscura zarpa para sellar el contrato. Cuando algunas gotas de sangre cayeron dentro de la copa, las líneas rojas que atravesaban el cristal comenzaron a brillar como raíces de fuego. Tenga por condenado a ese intruso, Brulla. Siempre agradecida con su servicio. El chavo y Kiko arrastraron a don Ramón hasta la casa de doña Clotilde para atrincherarse. Al parecer, la pérdida de poder de la barrera que mencionó la mujer estaba ocurriendo, pues la puerta de don Ramón había cedido con un solo golpe de la tulpa. Los 3 vieron cómo la entidad empezaba a estamparse contra la ventana y la puerta del departamento 71. Pensaron que sería el fin, pero algo más ocurrió. Los alaridos de diferentes voces conocidas se escucharon, aunque su tono era demasiado grave. Ese fue el señor Barriga. Los gritos agónicos aumentaban, mientras que los golpes cedían. Entonces los 3 vieron a doña Clotilde salir de ese cuarto aislado. Cierren los ojos, por todo lo que más quieran, no miren. Cuando los 3 cerraron los ojos, el asesor sujetó a la tulpa con una facilidad aterradora, como si aquello no fuera más que un trámite rutinario. La entidad se retorcía con desesperación, lanzando lamentos que ya no parecían amenazantes, sino suplicantes. En un solo movimiento preciso, el asesor arrancó a la niña del interior de la cosa, separándolas como quien desgarra una sombra del cuerpo que la proyecta. La Chilindrina fue acomodada en el suelo con sumo cuidado. Durante unos segundos todo quedó en silencio, el demonio imprudente contorsionándose en el aire sin poder liberarse, hasta que su figura comenzó a desdibujarse bajo el control del asesor. La entidad superior miró a la bruja, y asintió para desaparecer. Don Ramón reaccionó al fin, corriendo para recoger a su hija. El hombre creía de verdad que todo había terminado y que lo peor había quedado atrás. Fue entonces cuando doña Clotilde se le acercó con un gesto sombrío, los hombros tensos y la mirada cargada de una certeza amarga. El aire volvió a enfriarse de golpe, marcando la llegada de una nueva presencia. El demonio mensajero, aquel al que se le habían prometido las almas robadas, se apareció ante los circundantes. Sin necesidad de palabras, la entidad dejó claro su propósito, avanzando lentamente para reclamar a la hija de don Ramón. El hombre no pudo hacer nada más que ver cómo su retoño se desvanecía ante sus ojos.
Fue un placer hacer negocios contigo, bruja. No olvides que tienes un mensajero de confianza. El demonio desapareció. Nadie gritó, nadie se movió, y el silencio que se formó en ese instante selló el final de esa noche con una calma antinatural. Con el amanecer asentándose lentamente sobre la vecindad, el patio volvió a parecer el de siempre, silencioso e inocente. Fue ahí donde el chavo, sentado en el borde de la fuente, se animó a visitar el departamento 14, para preguntarle a Kiko qué había pasado con su mamá. Temiendo que la respuesta le devolviera el nudo en el estómago, estuvo a punto de cambiar su pregunta, pero Kiko, con ojeras marcadas y la astucia activa, le dijo que doña Florinda estaba mejorando poco a poco. Los doctores ya no hablaban de peligro en la condición actual. Había señales claras de que su cuerpo estaba luchando por quedarse, lo cual alivió al chavo más de lo que quiso admitir. Esa sensación se mezcló rápidamente con una tristeza pesada cuando Kiko, mirándolo de reojo, le confesó que sentía pena por don Ramón. El hombre ahora caminaba como si el aire pesara más, como si su alma se hubiese ido junto con su hija, dejando atrás un cascarón vacío. El chavo entendió entonces que no solo don Ramón había perdido a la Chilindrina, sino que él mismo había perdido a una amiga, a alguien con quien peleaba, reía y compartía el patio, y ese vacío no se llenaba con nada, ni siquiera con la certeza de que el peligro había terminado. Mientras ambos niños guardaban silencio, doña Clotilde se acercó con pasos tranquilos, y al ver al chavo con la cabeza baja, le habló con una calma solemne. Lamento haberte mentido, chavito. Pero no había otra opción. Si no hacíamos las cosas bien, esa tulpa habría acabado con todos. En términos simples, le dejó claro que él junto con Kiko habían hecho lo correcto. Ella también dijo que el mundo en el que había asomado los ojos era uno que siempre cobraba algo a cambio. La curiosidad sin guía, la avaricia disfrazada de deseo y la venganza nacida del rencor, eran puertas abiertas a cosas que no entendían de justicia ni de juegos, sino de precios y consecuencias, y que la Chilindrina no había sido mala por naturaleza, sino una niña confundida que dejó que su enojo creciera demasiado. Más tarde, cuando el sol ya estaba alto, doña Clotilde habló a solas con don Ramón. El monchito escuchó con los brazos cruzados y la mirada cansada, y aunque no dijo mucho, terminó confesando que el trabajo que consiguió gracias a su hija le había abierto una puerta fuera de la vecindad. Era una oportunidad para empezar de nuevo lejos de recuerdos que dolían demasiado. Doña Clotilde asintió sin juzgarlo, y don Ramón abandonó la vecindad en silencio, dejando atrás un lugar que ya no podía llamar hogar. Mientras que el chavo lo veía marcharse, entendió que algunas historias no terminan con gritos ni castigos, sino con ausencias que pesan más que cualquier monstruo, y con la certeza de que crecer, a veces, empieza cuando uno aprende a cargar esas pérdidas, sin dejar que se conviertan en rencor.